Muy buenas, un nuevo vídeo aquí en Sistemas Dinámicos, en el curso. Hoy vamos a hacer énfasis en análisis dimensional, y es que en el vídeo anterior resulta que hicimos una cosa que en según qué régimen no puede estar permitida, y es que despreciamos la derivada de segundo orden para analizar el sistema, un sistema sobreamortiguado, en el que la disipación está metida en la derivada de primer orden. Pero la cuestión es, ¿cuándo puede hacerse eso? Y es que, por ejemplo, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, el término que va con la aceleración suele ir con la masa. Y nosotros nos preguntamos, ¿eso sería válido, o sea, despreciar esa aceleración cuando la masa es muy pequeña? Bueno, en algún sentido podría ser correcto, pero recordemos que tanto la fuerza centrífuga como la fuerza gravitatoria también dependen de la masa. Entonces estaríamos diciendo que estas fuerzas también son muy pequeñas. Entonces ahí habría un problema. Pero una técnica potente para poder decir cuándo funciona esto es el análisis dimensional, ¿vale? Como he comentado antes. Y es que reparametrizando o redefiniendo las escalas de tiempo, ¿vale? Porque realmente estamos trabajando con una ecuación dinámica, podemos establecer algunos criterios que nos permiten diferenciar cuándo y cuándo no funciona esta asunción. Así que lo que tenemos que hacer realmente es redefinir la escala de tiempo, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a decir que t es un tiempo típico. O es la escala de tiempo del sistema. Es decir, que el tiempo se mueve en múltiplos, digamos, del valor del orden de 1, ¿vale? 1, 2, 3 veces este tiempo, ¿vale? ¿Y cómo podríamos incorporar eso en esta ecuación, ¿vale? Porque recordemos que en una ecuación que cumple la segunda ley de Newton, pero que además tiene disipación, ¿vale? Y no solo eso, sino que tiene una serie de fuerzas, es de este estilo, ¿vale? No lo he comentado, pero A típicamente suele estar relacionado con la masa, ¿vale? Masa por aceleración. Aquí aparece un término de disipación, ¿vale? Que va con menos la velocidad. Recordemos, cuanto mayor velocidad, más restricción al movimiento se pone, o sea, más fuerza, digamos, negativa existe, ¿ok? Es como comenté en un ejemplo en el vídeo anterior, era un paracaidista que se tira y la superficie tan grande junto con la disipación del aire hacen que exista una fuerza efectiva hacia arriba, que hace que caiga muchísimo más lento. Entonces, este término es ese, y aquí están incorporadas las fuerzas, ¿vale? Digamos. Entonces, lo que hacemos para reescalar el tiempo es decir, bueno, en realidad nuestro tiempo t es un tiempo típico por un nuevo tiempo que llamaremos un tiempo adimensional, ¿vale? Tau es un tiempo adimensional. Es decir, que adimensional, que tiene valores típicos del orden de 1, ¿vale? Entonces, al hacer este cambio, lo que tenemos que ahora es ver cómo cambia esta ecuación cuando hacemos este cambio. Y para ello recordamos que la derivada de phi respecto de t, ¿vale? Recordemos que esto es phi punto. Para hacer el cambio simplemente tenemos que decir que esto es la derivada de tau respecto de t por la derivada de phi respecto de tau, ¿vale? Esto es la regla de la cadena, ¿vale? Simplemente. Ahora, la derivada de tau respecto de t, tau es t partido t, derivamos y es 1 sobre t, ¿vale? O sea que esto es 1 sobre t derivada de phi respecto de tau, ¿vale? Vamos a escribir esta derivada, ¿vale? Como phi en vez de punto prima, ¿ok? Nos fijamos que partíamos de la derivada típica que solemos usar y nos aparece ahora un factor 1 sobre t, ¿vale? Este factor va a ser muy interesante y ahora diremos qué uso podemos darle, ¿ok? Por extensión podemos decir que la aceleración, si aplicamos otra vez la regla de la cadena, ¿vale? Nos va a aparecer un término 1 sobre t al cuadrado, ¿vale?
Entonces, ahora que hemos dicho cómo cambia phi punto y phi punto punto, podemos sustituirlo en nuestra ecuación de partida. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar, básicamente, un término aquí cuadrado por phi prima prima, ¿vale? Phi prima. Ok. Lo que hicimos en el vídeo anterior era directamente despreciar este término, ¿vale? O sea, decir que esto era aproximadamente cero, ¿vale? Cosas típicas que suelen hacerse para ver qué pasa. Pero si uno quiere ser un poquito más riguroso, debería decir, no, es que en realidad este término, ¿vale? Porque vamos a suponer que tanto phi prima como phi prima prima, ¿vale? Que son la velocidad y la aceleración del sistema, se mueven con órdenes 1, ¿vale? Esto significa que toman valores del orden de 1, 2, 3, 0,5, ¿sabes? Entonces, si hacemos esa asunción, lo que tiene que pasar para que esto sea despreciable es que este término sea mucho menor a 1. Porque recordemos que ahora todo esto es adimensional. Es decir, esto, si suponíamos de partida que era dimensional, ahora esto también va a serlo y esto también. Es decir, que esto tiene que ser mucho menor a 1. Ahora, suponemos que esto es del orden de 1, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque una función típica podemos rescalarla para que tenga ese aspecto, ¿vale? Siempre que esté acotada. Y ahora, para que haya un balance, si esto es del orden de 1 y esto es mucho menor a 1, tiene que suceder que todo esto sea del orden de 1, ¿no? ¿Por qué? Para que esto se aproxime a esto y se pueda dar ese balance que haga que se compense, ¿no? Pero claro, decimos que esto es del orden de 1, ¿no? Pues otra forma de decirlo, o para ser más directos, es decir que t, la escala de tiempo que nosotros querríamos, ¿vale? Es del orden de b, ¿vale? O sea, vas a decir que t es igual a b, ¿vale? O sea, que la escala de tiempo de nuestro sistema, tiempo típico, es b, ¿vale? Para que esto se dé. Pero recordemos que habíamos hecho esta asunción también. Y era que a partido t al cuadrado era mucho menor a 1. O sea que era muy pequeño, ¿vale? Esto implica, si sustituimos, que a sobre b al cuadrado sea mucho menor a 1. Vamos a hacer una pequeña interpretación general, ¿vale? Y luego vamos a ir más hacia el ejemplo del vídeo anterior. En general podemos decir que, como b es el término de disipación, decimos que, como está en el denominador, que b sea muy grande, quiere decir que haya mucha disipación, ¿vale? O a, que tiene que ver con la masa, que la masa sea pequeña, ¿vale? ¿Ok? Entonces, esta relación tiene que ser mucho menor a 1 para que podamos hacer esa... O sea, podamos despreciar este término, ¿vale? Ahora bien, ¿qué implica esto en el sistema del vídeo anterior? Aquí lo he puesto, que el sistema del vídeo anterior puede escribirse de esta forma, ¿ok? Aquí vemos que f, como he comentado antes, debería ser de orden 1. Y en efecto es así porque es un producto de funciones trigonométricas que están acotadas entre -1 y 1, ¿vale? Entonces va a tomar valores de ese estilo. Porque lo que hice simplemente fue dividir entre mg, ¿vale? Del vídeo anterior y me daba esta nueva redefinición de los parámetros. Si nos fijamos en el ejemplo, en este ejemplo, A vale R sobre G, ¿vale? Recordemos que R era el radio del anillo, era un sistema que tenía un anillo que rotaba y tenía otro anillo pequeñito que se movía libremente, ¿vale? En ese sistema existía la disipación y queríamos investigar qué sucedía, ¿no? Y hacíamos la asunción de que la aceleración era despreciable. A vale esto, B vale gamma, que es el parámetro de disipación, partido mg, rmg. Y ahora, queremos que esto se cumpla, ¿vale? Para que sea viable. Esto significa que r partido g, partido gamma al cuadrado, r al cuadrado, partido m al cuadrado, g al cuadrado, sea mucho menor a 1.
podemos hacer un poco de simplificación. Entonces, si lo reescribo, lo que tiene que suceder es que m al cuadrado g partido ok, esto sea mucho menor a 1. En otras palabras, gamma, que es el coeficiente de disipación, tiene que ser grande, o bien el radio del anillo tiene que ser grande, ¿vale? O la gravedad, bueno, la gravedad fija, o la masa tiene que ser pequeña, ¿vale? Para que esto pueda darse. Ok. Pero aún así, aunque esta circunstancia se dé, recordemos que la transición entre una ecuación de segundo orden a uno de primero en realidad nos está quitando algo de riqueza en el sistema. Y es que una ecuación de segundo orden, recordemos que tiene 2 grados de libertad. Es decir, necesitamos 2 condiciones iniciales, tanto posición inicial como velocidad inicial, para luego dejar fluir el sistema y ver cómo evoluciona. Pero una ecuación de primer orden solo necesitamos la posición inicial, del aro en este caso. Entonces, ¿dónde queda esa condición inicial extra, o sea, la velocidad, cuando hacemos esta asunción? Pues bien, ahora vamos a tratar con ese tema y la verdad es que resulta bastante interesante, bajo mi punto de vista. Vamos a ello. Pues bien, vamos a seguir con la explicación de por qué se puede hacer esa asunción y qué sucede cuando pasamos de una ecuación de segundo orden a una de primero. Y es que recordemos que al hacer ese cambio, o sea, exactamente cero, este término, porque lo que he hecho aquí es básicamente redefinir, como siguiendo los pasos anteriores, y he dicho que epsilon es la cantidad que emergía aquí, ¿vale? Que en el ejemplo era esto. Y nos queda una ecuación de este estilo, ¿vale? Epsilon o sea, una cantidad pequeña por la aceleración más velocidad es igual a una función de phi, o las fuerzas externas. Entonces, como iba diciendo, cuando hacemos esa transición, nosotros imponíamos que esto era cero. Pero claro, si nosotros tenemos 2 condiciones iniciales, posición y velocidad, al hacer ese cambio, no estamos cumpliendo la condición inicial, por ejemplo, de la velocidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Y es que en realidad lo que está pasando es que el sistema tiene un transitorio justo al principio cuando le damos play, digamos, cuando empieza la dinámica. Y ese transitorio se olvida cuando hacemos esta asunción, ¿vale? O sea, que nuestra aproximación no es válida para tiempos muy pequeños, ¿ok? Eso requeriría una escala de tiempo diferente, ¿vale? Porque recordemos que hemos definido t que sea b y he hecho la asunción de que epsilon es muy pequeño. Pues bien, para investigar esa etapa transitoria deberíamos incorporar una escala de tiempo diferente, ¿ok? Pero aún así, nuestra asunción es totalmente válida cuando el tiempo es bastante o suficientemente grande. En este caso, cuando el tiempo empieza a ser del orden de t, o sea, pasamos de 0 a del orden de t, ya es válida nuestra asunción. Pero podemos ir un poco más allá. Y es que esto se puede ver de forma clara si nosotros, por ejemplo, definimos phi' como una cantidad, vamos a llamar omega mayúscula, ¿vale? Ahora vamos a redefinir el sistema para que tenga, pues, simplemente derivadas primeras, ¿ok? Ahora, ¿qué vale omega prima? Si nos fijamos, omega prima es phi prima prima, que podemos despejarlo de la ecuación inicial. Esto vale f de phi menos omega partido epsilon, ¿ok? Entonces, podemos hacer un análisis de lo que sucede en este sistema graficando omega en función de phi, ¿vale? Vamos a verlo de forma más clara. Si nos fijamos, esto es phi, esto es omega. Entonces, nos fijamos que este sistema es un sistema en 2 dimensiones, ¿vale? Estamos introduciendo sistemas ahora en 2 dimensiones. Un ejemplo típico. Ahora queremos analizar los puntos fijos, ¿vale? Y es que existe 2 tipos o 2 puntos fijos, en este caso. Los puntos fijos son cuando phi' y omega'
se van a cero, ¿ok? O sea que estos dos términos son cero. Un punto fijo es cuando omega es cero. Cuando omega es cero, básicamente estamos omega es cero aquí. Para todo phi sería todo esto. Todo esto es un punto fijo, ¿ok? Ahora explicaré exactamente lo que significa. Pero otro punto fijo es que omega sea f de phi, ¿vale? Pues imaginemos que o sea, que omega es f de phi, se puede graficar de cualquier forma, ¿no? Digamos así. O sea, esta función representa un punto fijo del sistema, ¿vale? Esto es, omega es f de phi. Pues bien, lo que sucede es que imaginemos ahora que partimos de un punto, porque esto es lo que se llama el espacio de fases, ¿vale? No lo he comentado, pero se llama así. La idea la introdujo Poincaré. Ahora lo que vamos a hacer es, imaginemos que aquí representa, por así decirlo, la velocidad y aquí phi, ¿no? Recordemos que el sistema que habíamos hecho por asunción en el vídeo anterior era imponiendo esto igual a 0, o sea que phi era idénticamente f de phi, phi prima. Pues imaginemos que partimos de un punto, digamos, por aquí. ¿Qué sucede en el sistema? ¿Cuál será el cambio instantáneo en ese sistema? Pues phi prima, que es lo que va a variar phi, si estamos por arriba, va a tender algo así, ¿vale? Cualitativamente. Ahora, si estamos también, imaginemos ahora la dirección vertical, o sea, omega prima, como está por arriba, va a tender hacia abajo, ¿vale? Entonces, en definitiva, va a tender hacia abajo, pero como estamos lejos de esta región y epsilon hemos dicho que es muy pequeño, va a tender abajo de una forma bastante aguda, ¿vale? Y lo mismo con cualquier punto. Si estamos por aquí, va a ser algo así, pero muy hacia abajo. Pero si estamos por debajo, ¿vale? Digamos así, phi prima es omega, que es negativo, algo así, pero muy arriba. Pues nos fijamos en lo que está sucediendo realmente. Y es que la dinámica, partiendo de una condición inicial arbitraria, se relaja hacia una región cercana a esto. ¿Por qué cercana? Porque cuando la cercanía, o sea, existe una capa que digamos que es del orden de epsilon, ¿vale? Esta longitud es del orden de epsilon, porque nos fijamos que si esto es del orden de epsilon, el movimiento ya es suave, ¿no? Porque epsilon partido de epsilon es del orden de 1, ¿no? Pues existe una capa alrededor de la cual la dinámica se relaja, ¿ok? Entonces, esto va muy rápido hacia aquí, pero luego aquí ya como que sigue la trayectoria justo de que hace que omega sea f de phi. Pero deshaciendo el cambio, recordemos que omega es phi prima. F de phi. O sea que realmente lo que está pasando son dos cosas. Uno, que partiendo de una condición inicial arbitraria, la dinámica va muy rápido en una escala de tiempo diferente a t y se relaja a esta región, a una región, digamos, del orden de epsilon, ¿vale? Cuanto más pequeño, más cercano de esa trayectoria, ¿vale? Y la segunda etapa es que esta trayectoria es justamente la asunción de partida, ¿ok? Entonces, primero, existe un fenómeno transitorio que no logramos capturar, ¿vale? Con este tipo de sistema. Y luego sí que logramos capturar el fenómeno estacionario, es decir, cuando el tiempo es mayor a del orden de t, entonces nuestro sistema ya sí es válido y pues logra capturar todos los fenómenos que suceden. Pero fíjate, nos fijamos que en realidad la dinámica va a estar pues cercana a esta órbita, ¿vale? Del orden de epsilon. Pues nada, quería comentar simplemente eso, que la potencia del análisis dimensional y cómo en el espacio de fases se ve bastante bien lo que está sucediendo cuando estamos haciendo esta aproximación, ¿vale? Que existen dos fenómenos, transitorio y estacionario. Y bueno, simplemente quería comentar que no siempre se puede hacer esta aproximación. Por ejemplo, si epsilon no es tan pequeño como quisiéramos, existe este margen de error, ¿ok? Pero bueno, a largo plazo sí que llega a ser válido, ¿vale? Porque recordemos que esto típicamente es un punto fijo al que se acerca el sistema, ¿vale? Luego,
cuán rápido se acerca determina la validez de esta asunción, ¿ok? Y también la escala de tiempo a la que queramos trabajar. Así que nada, si os ha gustado, recuerdo que agradezco mucho el apoyo del canal y nada, un saludo.